del adulterio. Por eso el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, en ese contexto del adulterio, el salmista nació. Su madre no se sabe si realmente era una prostituta, una ramera, eso no podríamos asegurar. O sea, la Biblia no empieza a especificar, no lo habla. Está bien, eso muy en claro tenemos que tenerlo, la Biblia no lo menciona. Pero la hermana White, en todo el espíritu de profecía, utiliza el Salmo 69:8, pero refiriéndose a Cristo. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 182, el párrafo 4, en el contexto de Cristo. Porque me consumió el celo de su casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. He sido extraño de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Ahí está el Salmo 69:8. ¿Qué página, perdón, hermano? La página 182, el párrafo 4. Hermano, Hechos de los Apóstoles. hermano, David tenía sus hermanos. Cuando Samuel fue a ungirlo, Dios lo mandó que lo ungiera. Sí. Entonces sus hermanos pasaron, eran 7 hermanos. Entonces Samuel le dice, ¿no tienes otro? Y le dice, sí, él está en el campo, tráelo. Entonces yo creo en el momento que lo ungió a David, sus hermanos se sintieron celosos. Muy celosos. Y se sintieron de que él era el escogido de Dios. Y cuando se fueron a la guerra, y el padre le mandó a David, lleva algo a tus hermanos. Sus hermanos le gritaron o le hablaron mal. Le dice, por ver la guerra has venido, ¿y con quién dejas las pocas ovejas? O sea que sus hermanos eran muy fuertes. Ellos no conocían a Dios, yo creo. Pero David sí. David tenía un carácter diferente al de sus hermanos. Claro. Su padre, yo creo, así como a José, que lo guió, lo orientó acerca de las cosas de Dios. A todos, como hijos, uno les orienta, pero hay uno que escucha más que los otros. Y yo creo que eso le pasó a David y a José también. Claro, hermano. Sí. Lo más probable es que David sea hermanastro de los hermanos. Sí, hermanastro. O sea, eran sus medios hermanos. Así es. Sí, es lo más probable. No estamos asegurando, hermanos, cuidado la alguien diga. El hermano dijo que es hermanastro. Estamos Por el lo más trato, probable. por la condición en que él se encontraba, diferente, ¿no? Y una razón es, o bueno, lo que vemos es que cuando vino el profeta Samuel, ahí estaban todos los hermanos, ¿no? Y le dijo, estos son todos tus hijos, Isaí. Y Isaí dijo, tengo otro hijo. Entonces los hermanos sabían que el profeta vendría a ungir a un rey. Ellos mismos se hicieron a un lado a David. O le hicieron a un lado. ¿Por qué no puede estar David ahí? Es verdad que era jovencito y que estaba pastando las ovejas, pero cuando iba a venir el profeta, obviamente él tenía que estar. Entonces los hermanos le dijeron, suponemos que le dijeron, tú no perteneces aquí, tú eres madre, tienes otra madre. Entonces ahí es cuando viene el profeta, pero Dios sabía el corazón de David, por eso él fue ungido. Y sus hermanos tenían más egoísmo a él, más odio, ¿no? Celosos. Por eso, claro, el tipo de José. Por eso el salmista dice, como en Salmo 69 hemos visto, he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre. Entonces así podemos ver que el Salmo 51:5 va más allá de lo que nosotros hemos entendido. Las palabras, en pecado me concibió mi madre. Ahí dice que nosotros tenemos esa naturaleza caída, todos nosotros, al poder nacer. Y cuando la mensajera del Señor explica el Salmo 51, ella no dice que nacemos pecadores. ¿Está bien? Esta carta es la carta 18, manuscrito 147, Letters and Manuscripts, el volumen 18 del año 1903. El camino angosto titula, pero más abajo podemos ver que dice el verdadero arrepentimiento por el pecado. Y aquí la mensajera del Señor está poniendo Salmo 51 para analizar. Ustedes pueden ir al comentario bíblico 7a, ahí también pueden encontrar el Salmo 51. ¿Está bien? Ahí pueden encontrar, pueden dar lectura. Pero yo voy a dar lectura esta vez
dice de la siguiente manera: les presento el Salmo 51, un salmo lleno de lecciones preciosas. De ella podemos aprender que qué curso seguir si nos hemos apartado del Señor. El rey de Israel, exaltado y honrado, el Señor envió un mensaje de reprensión por medio de su profeta David. David confesó su pecado y humilló su corazón, declarando que Dios es justo en todos sus tratos. Entonces, cuando la mensajera del Señor explica el Salmo 51, ella dice que es un salmo ¿de qué? De arrepentimiento. Si nosotros nos hemos apartado del Señor, podemos acudir a este salmo. Y al acudir a este salmo podemos ver y poder volver al Señor, ¿no? Podemos ver lo que dice la Biblia y volver a nuestro Dios. En ningún momento la mensajera del Señor menciona que ese salmo lo podemos utilizar para decir que nacemos pecadores o que heredamos el pecado. En ningún momento. Y la hermana Juárez sigue diciendo, ¿no? Pero vamos a seguir con los otros textos controversiales, las cuales muchos agarran para decir que nacemos pecadores. Uno es Salmo 51.5, otro es Salmo 58.3. Salmo 58.3, si lo analizamos en su contexto, es un salmo, ¿cómo podríamos llamarlo? Poético. ¿Está bien? Salmo poético. Salmo 58. ¿Sí? Vamos a leerlo todos. ¿Está bien? Ya. Todos vamos a la lectura. Vamos a ponerlo de pie, hermano. ¿Está bien? Salmo 58, 3. A la voz de 2, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se sacaron hablando mentiras desde que nacieron. Bueno, ¿qué dice este texto? Dice que los impíos se apartaron desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Este texto nos quiere decir que nacemos pecadores o no? ¿No? Pero aparentemente pareciera que sí dice, porque dice desde la matriz. Pareciera, ¿no? Parece que dice que nacemos pecadores. Incluso podríamos decir que somos pecadores antes que nazcamos, pero el texto no dice. O sea, el texto es muy claro. Analicemos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Ahora la pregunta es, ¿un bebé desde los cuántos años habla? ¿O nace hablando? Quienes se apartaron por el padre. Claro, los padres se apartaron, pero los niños estaban en el vientre, pero el Salmo dice, no se apartaron los impíos desde el vientre de sus padres. Entonces muchos utilizan esa parte, ¿no? Miren, si se apartaron desde el vientre de sus madres, entonces son pecadores desde el vientre de sus madres. Pero, ¿qué sigue diciendo el Salmo? Se descarriaron hablando mentiras. Y ahora la pregunta es, ¿desde cuántos años empieza a hablar un niño? Desde los 2 años. Hablar hasta mentir. Porque dice mentir. No, hasta cuando ya están grandes. 6, 7. 7 en adelante. Entonces utilizamos ese término para poder decir de que no se refiere a nacer pecadores. Porque ningún niño nace hablando, primeramente. Y peor mintiendo. Para mentir necesita que los padres le enseñen a mentir. Y así el niño miente. O ve el ejemplo. ¿Verdad? Una de dos, ve el ejemplo y miente. Y ya desde los 3, 4 años, ya según a los padres que le tocó, ya empieza a mentir. Pero en cuanto a hablar, desde los 2 o 3 años ya empieza a hablar. Pero si cuando habla bien, es 5 o 6 cuando ya miente. Entonces, esta cita bíblica quiere decir que tienen esa tendencia a hablar mentira. Esa tendencia a hablar más rápido mentira. ¿Quiénes? Los impíos. Esta cita no quiere decir que el bebé nace pecador, no, sino que los impíos tienen esa tendencia a hablar más rápidamente Desde la matriz mentira. ya vienen los impíos. Pero esta cita tampoco es predestinado, ¿no? Tú vas a ser
malvado, tú no. O sea, Dios no predestina. Cada uno decide. Claro. Cada uno decide. Pero los padres son quienes tienen esa responsabilidad, el poder guiar a sus hijos en qué camino van a tomar. Por eso también mencionábamos Proverbios 22:6, porque la Biblia diría, instruye, redarguye, exhorta al niño en su camino, para cuando fuera viejo. La Biblia dice que cuando creciera no se iba a apartar. Entonces la Biblia presenta desde sus primeros pasos, si tú lo instruyes, realmente lo vas a encaminar en el camino del Señor. Por eso la Biblia presenta de que los padres son muy fundamentales en los primeros años del niño, porque ellos van a ser juzgados en ese día cuando sea el día de cuentas. ¿Dónde están los hijos que te dije? Ellos van a ser juzgados. O sea, tener un hijo no es chiste, hermanos. Es una bendición. Pero tener hijos por así, el Señor un día va a traer todo eso en el día del juicio, ¿no? Para la rendición de cuentas. Entonces podemos ver que los niños, Ahí está hablando de los impíos, no de un niño. claro, los impíos, ¿no? Cuando dice impío se refiere pues a los malos. A los malos, Ahora, si los niños no fueron bien educados con los padres en el camino de Dios, pues se convierten en impíos. claro, si no siguieron el camino del Señor, se convierten en impíos. Entonces ellos tenían esa tendencia, ¿no? Rápidamente, porque sus padres lo inculcaron de esa manera, o en el entorno que crecieron. Tal vez crecieron sin padres, crecieron en ese entorno y rápidamente sus tendencias a pecar lo han fortalecido más rápido que otros niños que han sido instruidos por padres piadosos. A eso va la cita. O sea que tenían esa tendencia a hablar rápidamente mentira. Y para entender esto también vamos a ir al Salmo 8. ¿Ya? ¿Salmo 8? Sí, Salmo 8:2. Es una paráfrasis este salmo, el Salmo 58, ¿está bien? Es una paráfrasis. ¿Qué quiere decir? Una paráfrasis. Porque si seguimos leyendo vamos a darnos cuenta. Pero primero Salmos 8, el capítulo 8, el verso 2. ¿Quién lo ha encontrado? Ya. Dice así, hermano. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar el enemigo y el vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer al enemigo y al vengativo. ¿Por qué dice de la boca de los niños? Porque los niños no tienen esa maldad como los mayores. Y ahí vamos a entrar a Juan, el capítulo 9. Y también cuando Cristo dice a los niños, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a entrar a esos textos, hermanos, porque estos textos que estamos analizando, hay muchas personas que con esto te dicen, ahí dice que nace pecador, todos nacemos pecadores, pero no analizan en cuanto a los impíos, y también esta parte, hablando mentiras desde que nacieron. O sea, no analizan y solamente deducen por su propio razonamiento. Y eso es sabiduría humana. Uno, Salmo 51:5. Otro, Salmo 58:3. Y otro que usan es Isaías 48:8. Pueden buscar en sus Biblias, también está ahí en la pantalla. Isaías 48:8. Ese es más fácil de explicar, pero también lo utilizan. Vamos a dar lectura a todos, ¿está bien? Todos, queridos hermanos. Si quieren de pie o si quieren sentados. Depende de ustedes, hermanos. ¿Ya? Depende de ustedes. Dice la escritura. A la voz de 2, 3. Sí, nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el pie. Cuando tú lees, analizas que el Señor llama rebelde desde el tiempo.
Pero cuando tú lees todo Isaías 48, no está hablando de la persona en sí, está hablando del pueblo. Es en el contexto del pueblo de Israel que ha apostatado y ha servido a otros dioses. Incluso ponían a sus hijos debajo del fuego para ofrecerle a la diosa Ishtar. Hasta ese punto han llegado, a ofrecer sus hijos a otros dioses. Entonces han sido tan idólatras, hermanos, el pueblo de Israel ha apostatado tanto que el Señor mencionó estas palabras al pueblo, no a la persona, al pueblo de Israel. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre, porque Dios sabía que iban a desobedecer. Dios sabe el futuro, por eso podemos ver que lo llama rebelde desde el vientre, porque el Señor sabía que ellos desobedecerían y infringirían el pacto que Él había puesto entre Él y su pueblo. O sea, rompieron el pacto. Por eso Dios hace un nuevo pacto con su pueblo. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Eso dice Hebreos el capítulo 8, hermanos. Ese es el nuevo pacto, de poder escribir la ley en la mente y el corazón, ya no en tablas de piedra como lo era en el antiguo Israel, porque ellos habían desechado el pacto de Jehová y ahora Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo, de que es la ley que Él tiene, ellos puedan guardar, todos aquellos que quieran seguir a Cristo por la fe. Por eso es el nuevo pacto, hermanos, la cual Dios ya sabía que su pueblo iba a rechazar el pacto que Dios hizo con ellos. Entonces ya entendemos esos textos. Son los tres textos que más utilizan. Recordemos, Salmo 51:5, Salmo 58:3 e Isaías 48:8. Esos textos no nos quieren decir que nacemos pecadores. La Biblia presenta que nacemos con esa tendencia a pecar, que es muy instinto. Romanos, el capítulo 4, el verso 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos a analizar este texto también más adelante con Romanos el capítulo 5, el verso 12. ¿Está bien? Romanos 5 vamos a ver en su contexto para poder seguir entendiendo, para ampliarlo más. Este es un folleto de un ministerio de gestión propio que se ha corrompido tristemente. Ese folleto, allá, no sé si aquí también habrá ese ministerio. Es un ministerio liderado por Rita Huanca. Claro, sí. Me lo dieron y voy a dar lectura y van a ir analizando, ¿está bien? Vamos a ir analizando porque ellos predican de esta manera. Naturaleza sin mancha de pecado, 1 Pedro 1:15 y 16. Desde el momento que el hombre es engendrado, está manchado y contaminado por el pecado. Salmo 51:5 y Salmo 58:3, los mismos textos que estamos analizando. Por lo tanto, desde el vientre está rechazado y no puede satisfacer la demanda de ser sin mancha de pecado. Si el hombre no acepta que está manchado por el pecado y rechazado desde el vientre, no tendrá necesidad de una naturaleza sin mancha de pecado ajena a la de Cristo como hombre. Ahora, ¿qué controversias encontramos en este párrafo, hermanos, de estas personas? Primero, desde el mismo momento está contaminado. Primer error. Manchado y contaminado por el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Y ahora el bebé, el niño puede adulterar, puede mentir, puede robar en el vientre de su madre. No. Ni siquiera tiene el pensamiento desarrollado. O sea, la Biblia presenta, hermanos, al niño que tiene esa tendencia a pecar, pero estas personas están diciendo que el niño, cuando nace, ya es pecador, o sea, ya tiene ese pensamiento corrompido, ya es malvado, ya es adúltero, ya está rechazado por Dios, ¿ven? Totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y tergiversan los textos bíblicos. Y desde el mismo momento que nace, ya está manchado por el pecado y está rechazado desde el vientre de su madre. O sea, nace pecador. Y ellos dicen que el niño tiene odio desde que el mismo momento que nace. O sea, así lo presentan y así lo predican. O sea, tiene odio. ¿Cómo un niño puede tener odio a un bebé? Ni siquiera tiene pensamiento como tal. Cuando nosotros leemos
las citas bíblicas, podemos ver un contraste con lo que ellos dicen. Solamente citar el ejemplo de Jeremías, el capítulo 1, el verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios había elegido a Jeremías y lo había escogido Desde el vientre de la desde el madre. vientre de su madre. En Jeremías no se cumple, Salmo 58:3, y en muchos de los que 1:4. depende cómo Dios ha ido guiando a su pueblo y quienes lo han aceptado. O sea, no a todos se refiere Salmo 58:3. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Obviamente, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Salmo 58:3. Podríamos ver también ese texto y decir que nacemos con la naturaleza pecaminosa. Pero aquí podemos ver que Dios escogió a su profeta, lo santificó desde el vientre. Claramente que el profeta era pecador, o sea, todos hemos pecado, el profeta también pecó, pero el Señor lo reservó para que él pueda ser su siervo. Y así en él no podemos ver que fue rebelde desde el vientre, ¿no? O sea, ellos interpretan mal totalmente el Salmo 58:3 y estas citas no lo quieren aceptar. Y voy a tomar otras citas. La más conocida es Salmo 139, del verso 13 en adelante. Este salmo también lo escribió el salmista David. Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretenido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Quién nos forma? El Señor. ¿Quién nos hace? El Señor. Dios nos hace, hermanos. Esa misa dice, porque tú formaste mis entrañas. Todos nuestros seres, o sea, entrañas quiere decir todo lo que nosotros somos. En la versión Valera Gómez dice, mis riñones. Tú formaste mis riñones. Entonces sería contradecir a Dios o culpar a Dios, ¿verdad? Porque dice, claro, si los niños dicen que lo forma Dios, sería culpable de Dios. Que Dios formó niños pecadores. Claro, llegamos a esa conclusión. Sí. Hermano, también por ejemplo tenemos la historia de Sansón. El ángel le dijo a su mamá que iba a tener un hijo y que él va a guiar al pueblo de Israel. Entonces, y le dio cómo se iba a alimentar el niño. Claro, a Mahoma, ¿no? No, perdón, Manoa. Entonces, ahí vemos también que Dios es el que elige a los dirigentes que van a ser en el pueblo de Dios. Pero muchas veces, y dice la palabra de Dios que fue cuando él hacía todas esas cosas, que se enamoraba de diferentes gentes que no eran de Israel, dice que era porque Dios lo hacía así, para salvar al pueblo de Israel, por su amor al pueblo de Israel, todo hacía Dios. Ahí vemos el gran amor de Dios también. Claro, hermano, es verdad. Dios sabe quién es escoger y Sansón mismo, él decidió por su propia cuenta desviarse. No, o sea, todavía mantiene el libre albedrío, ¿no? Decidir si querer continuar el camino que el Señor le muestra, ¿no? Igual que Saúl fue elegido. Elegido por Dios, ungido. Pero él se decidió. La diferencia es que Sansón al final se arrepintió. Saúl no. Así se arrepintió. Sí, se arrepintió y en ese momento cuando ya estaba a punto de morir, el Señor lo tuvo por misericordia y el poder de Dios hizo que todos los filisteos, bueno, y Sansón será salvo. Pero Saúl, no. No se va. Saúl se suicidó. Él se suicidó. Saúl. Es muy triste su historia de Saúl. Pero bueno, hablando en el Nuevo Testamento, hubo un momento cuando Cristo estaba pasando por el camino y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que él esté en esa condición?
O sea, le preguntan a Cristo, ¿por qué él está ciego? Pero ¿qué le respondió Cristo? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con este texto, ¿qué queremos ver en cuanto a la historia? Los judíos decían que él nació ciego porque nació en pecado. Sus padres fueron pecadores, entonces de esa manera él nació en esa condición, o sea, nació pecador. O sea, los judíos lo interpretaban de esa manera, pero Cristo, estando en esta tierra, no le culpó a sus padres ni a él, sino que dijo, las obras de Dios se manifiesten en él. Después vemos que el ciego fue ante los fariseos, ¿se acuerdan? Estaba ahí, y posteriormente él le dio gloria a Dios, y después fue a buscar a Jesús, y el mismo deseado de todas las gentes nos dice que Cristo no solamente le curó en su enfermedad física, también le abrió sus ojos espiritualmente para que pueda comprender el reino de Dios. O sea, era para la obra y la gloria de Dios esa enfermedad, para que otros puedan comprender que Cristo era el Mesías prometido, pero lo atribuían a sus padres que eran pecadores y que él, por nacer, también había heredado el pecado de sus padres, por eso nació ciego. O sea, totalmente lo han interpretado y no han entendido Ezequiel 18, los mismos judíos. Dice el deseado, la página 436 del párrafo 3. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus